importante es el poder nosotros tener estas oportunidades que son de gracia y de bendición para reafirmar algo bien claro. Yo asumo esta invitación del señor arzobispo desde el momento en que el Evangelio en otro de sus apartes me recuerda cuando a Jesús se acercan y le dicen: Maestro, y le dicen para ponerlo a prueba, hay que pagar el impuesto al César. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Toma la moneda y le dice qué inscripción tiene esa moneda. Le dicen: pues el César. Entonces tomen y vayan y den a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y es por eso tan importante que nosotros entendamos que mientras que estemos de peregrinos por este mundo, nunca podemos quitar esa responsabilidad de darle precisamente al mundo lo que el mundo necesita recibir de nosotros para que ese mundo se transforme. Pero nunca llegar a mirar este momento con indiferencia. Porque mientras que estemos aquí, se supone que nosotros tenemos que aportar. Y eso es pasar haciendo el bien al estilo del Señor. Pasa haciendo lo que un creyente practicante de su fe debe hacer para impregnar a ese momento a aquellos quienes están a su alrededor, a su mundo, a su entorno. Por eso esta fiesta recuerda la escena en que Jesús, precisamente en la cima del monte Tabor, se aparece vestido de gloria, hablando con Moisés, con Elías, ante sus 3 discípulos preferidos, Pedro, Juan y Santiago. Y por eso esta fiesta del Señor se venía celebrando desde muy antiguo, precisamente en las iglesias de Oriente y de Occidente, pero el Papa Calixto III en el año de 1457 le extiende a toda la cristiandad para conmemorar la victoria de los cristianos en Belgrado sobre Mahomet, segundo un orgulloso conquistador de Constantinopla y enemigo del cristianismo, y cuya noticia llegó a Roma precisamente el 6 de agosto. Este es el sentido que tiene celebrarla esa fecha de una manera bien clara. Y dice el arzobispo: coincide con nuestra celebración de la ciudad. Y por eso cuando nosotros celebramos esta fiesta y coincide con nuestra celebración, se nos trae la invitación para entender que todos nosotros, a partir del momento en que entremos con el Señor en la etapa de transfigurarnos en orden a la gracia que nos ofrece, comenzaremos nosotros a mirar cómo nuestro entorno se puede ir transfigurando. Pero repito, para ver esta necesidad se necesita identidad con el entorno. Y el plan de evangelización que estamos persiguiendo crear a partir de la participación de los laicos tiene precisamente como finalidad el que los laicos, unidos a sus pastores, hagan un tipo de reflexión en orden a la ciudad que querrían y aporten desde ahora lo que consideran se debe trabajar para lograr alcanzar. Y por eso esto necesita de este proceso de transformación interior. No más indiferencia. Porque si nosotros miramos un poquito la realidad, todo lo que nos ha pasado en todo orden es el reflejo de esa indiferencia. Yo anoto y me atrevo precisamente a sostener lo que estoy afirmando, que nosotros en el ámbito del liderazgo comunitario de nuestra ciudad hemos muchas veces tenido que aguantarnos una situación de personas que no le aportan al bien común porque se dedicaron a pensar egoístamente, y lamentablemente eso refleja el que ellos están donde están porque unos pocos en relación con la gran mayoría los eligieron. ¿Qué pasó con nosotros? La indiferencia. La indiferencia. Que a mí no me llamen a votar, que a mí no me llamen a eso, que la política está podrida, etcétera, etcétera. Pero no estamos nosotros realmente aportando desde este compromiso de defensores de los valores, de personas de principios, de personas claras en lo que el Señor nos pide, mientras que estemos como peregrinos para aportarle, digámoslo así, a la erradicación de toda esta serie de flagelos y a la creación e instauración del reino. No aportamos y nos quedamos totalmente al margen.
pero sí tenemos que aguantarnos luego que como consecuencia de esa actitud nuestra se nos impongan cierto tipo de cosas, cierto tipo de manera de proceder, cierto tipo de injusticia, cierto tipo de, como dice en el argot, corrupción, para que nosotros miremos que ahí está el reflejo de lo que fue mi actitud de marginarme de la elección del anterior o de la elección de los líderes que tenemos. Por eso, mis queridos hermanos, miremos un poquito cómo el Señor nos pide que cada uno de nosotros nos adentremos hoy a participar con Él en esta experiencia de una vida cristiana, donde nosotros miremos lo que implica un verdadero seguimiento, pero manejado en el contexto de la realidad cotidiana. Porque Jesús les había anunciado a los suyos la inminencia de su pasión y los sufrimientos que había de padecer a manos de los judíos y de los gentiles, y por eso los exhorta a que le siguieran por el camino de la cruz y el sacrificio. Y es lo que tenemos que hacer nosotros también, seguirlo por el camino de la cruz y el sacrificio. Y por eso, pocos días después de estos sucesos que habían tenido lugar en la región de Cesarea de Filipo, quiso confortar su fe, confortar la fe de sus discípulos, y pues como enseña precisamente Santo Tomás, para que una persona ande rectamente por un camino es preciso que conozca antes de algún modo el fin, precisamente el fin al que se dirige. Por eso, como el arquero no lanza con acierto las saetas, sino mira primero al blanco al que le envíen, y eso es necesario sobre todo cuando la vida es bastante complicada, el camino es laborioso, y por eso fue conveniente que manifestase a los discípulos precisamente la gloria de su claridad, que es lo mismo que transfigurarse, pues en esta claridad transfigurará a los suyos, dice precisamente Santo Tomás. Y por eso cuando nosotros miramos lo que puede ser ese futuro, y lo que el Señor está haciendo con los discípulos, miren lo que les está aguardando a ustedes, la gloria, trabajen con ella. Cuando uno le dice, mire lo que podrá ser nuestra ciudad, pero aporte para mirar qué es lo que quiere usted. Porque es que uno pierde autoridad cuando no participa. Uno no puede exigir cuando no ha aportado. Y es por eso que cuando el Señor nos invita, miren lo que puede ser, pero aporten para que se logre ese objetivo. Quiere decir que desde el principio reflexionen, analicen, pidan al Espíritu Santo que les ayude a discernir para que ustedes se comprometan a futuro en hacer posible la construcción de esta ciudad en la que ustedes están caminando como peregrinos, para que ustedes aporten para su desarrollo, su crecimiento, para la convivencia de todos los que forman parte de ella. Por eso nuestra vida tiene que indiscutiblemente verse como un camino hacia el cielo en el plano espiritual. Pero en este plano temporal, nuestra vida se tiene que ver siempre como un aporte por identidad con la ciudad hacia esa ciudad que nosotros queremos tener. Que queremos que estas generaciones que vienen detrás de nosotros tengan. Pero es una vía que pasa a través de la cruz y del sacrificio. Porque es una vía que exige compromiso. Una vía que exige reflexión en torno a las problemáticas que estamos viviendo. Una vida que me pide a mí pensar en que más allá de las murallas de mi casa existe una realidad que yo no puedo nunca dejar de pensar en que hay que ayudar. Y cada uno de nosotros mira todas estas problemáticas, y para hacerlo no es lo que tome los medios de comunicación y se dé cuenta de lo que está pasando de la puerta de su casa para afuera. Esa es la ciudad en la que vivimos. Y es la ciudad hacia la cual tiene que tender también nuestra reflexión para ayudarla, porque hasta el último momento nosotros tenemos que luchar muchas veces contra corriente, y es posible que también llegue a nosotros la tentación de querer hacer compatible la entrega que nos pide el Señor con una vida fácil como la de tantos que viven con el pensamiento puesto exclusivamente en las cosas materiales, y que lo hemos corroborado hasta donde han llegado. Pero no es así, y es donde estamos nosotros como católicos, como bautizados, como creyentes que estamos peregrinando precisamente por este mundo, en esta ciudad en que nos tocó, porque nosotros no podemos
digámoslo así, dispensar la cruz. No, la vida no es posible sin el peso fuerte y grande del deber. Y el deber nuestro es no seguir mirando con indiferencia la ciudad que nos tocó. Si tratamos de quitarle esto a nuestra vida, el deber, nos creeríamos o crearíamos ilusiones y debilitaríamos nosotros lo que es la vida espiritual y lo habríamos transformado en una interpretación muy cómoda de la vida, como muchas veces lo estamos haciendo, y no es esa la senda que indicó el Señor. Porque el Señor no nos pide a nosotros: vayan a misa, recen el rosario, enciérrense en su casa. Y eso que es un católico muchas veces. Esa es la vida de un creyente, muchas veces. Venir a misa, hacer rosario, se encierra en su casa. Y el mundo queda por ahí. Y no nos damos cuenta que estamos con la obligación de aportarle al desarrollo de ese entorno en el que estamos a partir de la fortaleza que el Señor nos está dando. Por eso recordemos en este día de la transfiguración que los discípulos quedarían profundamente desconcertados al presenciar los hechos de la pasión, sí, y por eso el Señor condujo a 3 de ellos precisamente a los que debían acompañarle en su agonía de Getsemaní a la cima del monte Tabor para que contemplaran su gloria. Sí, porque eso es lo que les aguarda después de haber vivido con Él todo ese proceso de sacrificio, de entrega, dejar de pensar en sí mismo, pensar en los demás, tener que dar la vida por los demás, tener que desprenderse de todo, tener que pensar en que tenemos la llamada del Señor a participar de esa gloria y que eso exige el sacrificio de cada uno de nosotros por mirar más allá de nuestras narices todo lo que es nuestro entorno, la problemática que estamos viviendo, la inseguridad, el desempleo, la situación de muchos hogares que carecen de lo necesario para vivir dignamente, la carencia que hay en hogares que nosotros conocemos y que son hogares muy cercanos y son los hogares que llamamos de familias vergonzantes por el desempleo que reina, la juventud que está en este momento viviendo dentro de cierto tipo de ambigüedades que están reflejando cómo muchas veces la formación en la vida familiar está siendo cada vez más débil, mientras que se está imponiendo lo que el estilo en sus ambientes juveniles universitarios les están continuamente manejando para comportamientos que son bastante difíciles de entender y comportamientos que los están llevando a temprana edad a situaciones bastante duras y situaciones muchas veces de muerte también. Esto es una reflexión de algo que nosotros tenemos que mirar. Es una reflexión que tenemos que asumir verdaderamente. Y por eso, mis queridos hermanos, rodeados todavía, digámoslo así, de la carne mortal, era imposible que pudieran ver ni contemplar aquella inefable e inaccesible visión de la divina, de la situación de gloria que les aguardaba. Y por eso el Señor decide adelantarse para mostrarles eso como motivación para que trabajen y entiendan lo que significa vivir este momento donde ellos tienen que aportar, este momento donde ellos tienen que ser bastante consecuentes con su fe. Y lo que les va a acarrear ser consecuentes con su fe. Los van a perseguir, los van a maltratar, los van a odiar, los van a matar, van a caer víctimas, pero recuerden que el que es capaz de dar su vida aquí en este mundo por hacer posible la construcción del reino, va a tener esa vida cultivada en la gloria de Dios. Pero si ustedes siguen indiferentes y se resisten a construir ese reino de Dios acá, ¿de cuál reino van a participar? Porque al fin y al cabo lo que hagamos acá por nuestra salvación es lo que nos dará parte en la misma en el momento y en la hora. Por eso también a nosotros quiere el Señor confortarnos con la esperanza de ese cielo que nos aguarda, especialmente si alguna vez el camino se hace costoso y asoma el desaliento. Y recordemos que lograr nosotros este ambiente de reino a nivel de nuestra ciudad es utopía para el que no se quiere comprometer. Es utopía, pero no es utopía para el que entiende desde su vida cristiana
la necesidad de mirar siempre que el Señor le ha dado